Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? En el programa Nuestra Voz e Hice Silencio vamos a tener voces diferentes. Y voces diferentes porque la semana pasada uno de los temas que se instaló en los medios son los discursos antisindicales, los discursos de odio y de alguna manera cómo se busca perseguir a distintos actores que representan a los trabajadores. Yo el día de hoy, cuando cerremos el programa, le voy a leer un comunicado de prensa, pero justo hace 2 días la escuchamos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablando lo que en principio no le dejaron hablar dentro del proceso judicial, un proceso judicial en la cual el fiscal Gabriel Luciani, que parece más un discurso político que un discurso técnico por parte de alguien que representa a la justicia, el fiscal Gabriel Luciani declaró durante 9 días. ¿Sí? Primer tema de igualdad ante la ley y demás. De pronto, dentro de lo que es el Código Procesal, se permite a la persona afectada que pueda incorporar pruebas y o elementos de descargo. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, complementar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El fiscal tuvo la posibilidad de introducir todos los elementos que consideraba él a último momento. Pero cerrando al lado de este tema de lo que fue el proceso judicial de esta causa, lo que sí nos encontramos, y me tocó en distintos programas, entrevistando a referentes de la oposición, por ejemplo, me tocó a mí entrevistando a referentes de la oposición, y por ejemplo, lo que hace 2 días en Radio con Vos, la entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum a Horacio Rodríguez Larreta, donde le dice, las pruebas son contundentes. Entonces, yo periodísticamente le digo todo, bueno, ¿por qué no me comenta la contundencia de las pruebas? Las pruebas son contundentes. Pero ¿por qué no me...? Y justo ya les voy a adelantar quién tenemos como invitado hoy, pero por una coincidencia en 2 formaciones profesionales, una económica y otra periodística, la prueba es un peritaje y el peritaje tendría que haber dicho, y distintos peritos, porque hay perito de parte, hay perito de oficio y demás, tendrían que haber dicho si hubo sobreprecio, cuál es la característica del sobreprecio, cuáles son los valores de mercado en el momento para decir si lo hubo o no. Y para simplificarte el ejemplo a vos, si la deuda eran 10 ladrillos, no es corrupción si los 10 ladrillos te lo pagaron al precio actualizado del ladrillo. ¿Sí? Volviendo al tema, hay cuestiones técnicas que en ese momento no podía desviarse de un 5%. El dato que de nunca en el alegato, el fiscal Gabriel Luciani, nunca en el alegato habló de los datos técnicos, las pericias, de los especialistas, los que saben. Fueron 9 días de discursos incesantes con tenor político y no con tenor técnico, que es lo que debe hacerlo en una acusación. Agrego otro elemento más y ya lo estoy presentando. Otro elemento más está vinculado a que, cómo en la justicia se da esta asimetría, causas que pasan rapidísimo, entran y salen. Hubo una causa de contrabando de armas a Bolivia, no sabemos nada. Hubo una causa en la cual hubo un audio donde decían en la provincia de Buenos Aires que habría que armar una especie de Gestapo sindical, así. Obviamente que era una grabación. Nadie profundizó sobre la Gestapo sindical de lo que dijo el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal. Hubo causas de Correo Argentino, 20 años de concurso. Causas de autopistas. En el mundo, asegurar el valor futuro de la acción cuando estás en la función pública. Comprá esta empresa que pertenecía a mi grupo, que yo voy a estar en la función pública y te voy a subir el valor del peaje. Bueno, eso generó que aumentó el valor de la acción. Es corrupción en el mundo, acá no. Y después nos encontramos con la fotografía de los bolsos de López. Pero al día de hoy los bolsos de López, la trazabilidad era que solamente estaba atado a Cristina Fernández y a todos los funcionarios de ella. Hoy los bolsos de López, por la presentación que hizo Cristina Fernández de Kirchner, no solamente está atado a los funcionarios que trabajaron con ella, sino que está atado a Nicolás Caputo con distintas conversaciones
que casualmente trabajó con Mauricio Macri. Ahora sí, lo presento a Hugo Pressman. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? Bueno, quiero saber si querés, de alguna manera, disintiendo en todo lo que yo digo, darnos una interpretación tuya de lo que fue el discurso que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que duró 1 hora y media, que no fue un discurso, más allá de que es una gran oradora, que fue un discurso como si fuera una defensa en juicio que lo hizo en los medios de comunicación. Es interesante porque la historia suele jugar con este tipo de coincidencias o de paradojas, que el pedido del fiscal para que tenga la imposibilidad de presentarse al cargo público y 12 años de prisión efectiva, se efectuó un 22 de agosto. A ver. Un 22 de agosto que 71 años atrás era el renunciamiento de Evita y 50 años atrás era los fusilamientos de Trelew. Y esa coincidencia porque seguramente en lo que fue del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Eva Perón y Cristina Fernández son las dos mujeres políticas más importantes de ese trayecto de la historia argentina, y que aquellas fuerzas que se opusieron, por ejemplo, a que Evita pudiera ser vicepresidenta, las fuerzas que instigaron y apretaron el gatillo de los fusilamientos de Trelew, son las mismas fuerzas que están detrás de esta sentencia, a la cual desmenuzó en forma clara, con esa capacidad oratoria notable y con muchos rasgos de ironía que a lo largo de su discurso de 1 hora y media Cristina Fernández hizo gala. Y son las mismas fuerzas que están esperando, sentadas, en función de, indudablemente, de unos cuantos fracasos del gobierno de los Fernández, para otra vez inclinar la balanza de la misma forma que perpetraron en el 52, en el 72, en el 55 con los bombardeos de Plaza de Mayo, en el 56 con los fusilamientos de José León Suárez, o en la instigación de la dictadura establishment militar de desarmar un modelo de producción que está en pugna con el que se trata de implantar la oposición nuevamente a partir del año 2023. Discúlpame, la coincidencia de las fechas está concatenada con la coincidencia de hechos, ¿sí? Que vos estás describiendo ahora, realmente es muy importante, porque mucha gente joven que de pronto empezaste a citar fechas, yo dije, va a salir con Trelew y arrancaste primero con Evita, 70 años después fuimos con la masacre de Trelew, ¿no es cierto? Y después empezaste a concatenar. Ahora hay una con otras fechas. Ahora, ¿hay una matriz en común? Sí, sí, indudablemente. De alguna forma, nunca dejaron de caer las bombas sobre Plaza de Mayo. Y caen cada vez que, por circunstancias históricas y por las luchas populares, llega al gobierno, no al poder, llega al gobierno, gobiernos con mayor o menor intensidad nacionales y populares. Fíjate vos que hay un hilo conductor, si Evita recibió los peores calificativos, puta, y lo mismo sucede con el tema de Cristina, que ha recibido denuestos de las peores especies. Una de las más comunes es de yegua, puta y yegua. Hilo conductor entre Evita, por los adversarios de Evita con relación a Cristina. ¿Vos recordás alguna descalificación de ese tipo que haya sufrido María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti o Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, la piba que se lo dijo Moyano. No, pero la piba. Digo, descalificaciones, sí. ¿no? Sí, fue un tono descalificativo, pero no importa, no de la dureza de esos términos, no con la dureza de esos términos y lo que representa en sí, ¿no es cierto? Sí, y
me parece que ayer comentaba en la radio que esta acusación, este pedido, digamos, del fiscal, ha logrado algo que no se lograba, a pesar de algunos intentos, de unificación del peronismo. Esto es, han abierto una caja de Pandora que en última instancia va contra los intereses perentorios de parte de la oposición. Fíjate que sectores que indudablemente no simpatizan con Cristina Fernández desde el movimiento Evita a la CGT han sacado, y está muy bien que lo hayan hecho, declaraciones solicitadas claramente de apoyo a Cristina Fernández. Ahora vamos al discurso de Cristina Fernández, al discurso a que voy. Mira, justo esto lo estábamos hablando el otro día con Gira Vilcar, ¿sí? El fiscal Gabriel Luciani estuvo 9 días en el simulacro de una cadena nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque salía de manera reiterada, sistemática y casi el unísono en varios medios. De alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner pudo lograr, no sé si en cadena nacional, pero tiene una magia que a pesar de que no la quieran, la escuchan. Entonces, 1 hora y media hablando, donde generó que muchos de estos medios estuvieron hiper atentos a lo que decía. El problema es que abrió la caja de Pandora, y cuando abrió la caja de Pandora, volvió a tocar el tema de López, y volvió como López, por ejemplo, lo saludaba a Nicolás Caputo el día 1 de enero para desearle un feliz año venidero, y cómo los referentes de Caputo, Nicolás Caputo, los referentes de él le decían, bueno, ¿cuándo podemos arreglar que está trabado tal expediente? Estamos hablando con José López, ¿sí? Después, por otro lado, nos encontramos otro de los temas vinculados con López, los dólares termosellados, que nosotros lo venimos hablando y demás, pero lo volvió a instalar en los medios. ¿Cuál fue la financiera? Finansur. Esa financiera estaba relacionada con grupos económicos de un club de fútbol en la cual estuvo relacionado Mauricio Macri. O sea, porque en su alocución, Cristina Fernández, cuando vos decías ironías, mencionaba, sí, porque hablaban acá de fútbol que yo no entiendo nada, pero ustedes entienden, como diciendo, los negocios pasaban por el fútbol y por la política, ¿no? Bueno, contanos un poco esta presentación en los medios. Por un lado, el fiscal Luciani, por otro lado, Cristina Fernández, acaparando la atención de los medios. Sí, la cadena oficial privada integrada por La Nación y Clarín, a lo largo de 3 años, porque este juicio lleva 3 años, el de la obra pública, prácticamente no hubo notas sobre este juicio. Los que lo siguieron, y en eso apuntó apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández, fue Ámbito Financiero. Son 2 diarios, Ámbito Financiero y Página 12, a través de Sofía Caram y de Raúl Colman, diarios... Bueno, que trabajaron, pero a ver, más allá de que son simpatizantes... Simpatizantes trabajaron... en el expediente, atrás del expediente. Y dieron notas a lo largo de lo que iba pasando en el juicio a lo largo de 3 años. Es llamativo, y uno se debería preguntar por qué, diarios tan interesados en la condena de Cristina Fernández a lo largo de esos 3 años, salvo cuando Cristina fue a los tribunales, y ahí sí, obviamente, la presentaron como una soberbia, como desprecio a los jueces que la estaban juzgando, no siguieron el juicio. Y lo que uno debería preguntarse es por qué. Y aparentemente, y algo de eso apuntó Cristina en su discurso, es que las pruebas que presentaban la gente a solicitud de la Fiscalía se volvían en contra de lo que querían probar. Esa era la razón por la cual no tenía sentido, teniendo en cuenta que el objetivo era la condena de Cristina Fernández, de seguir minuciosamente el juicio. Una vez que llega este caso, porque es insólito, no necesitas, si tenés pruebas concretas y sos preciso, con 1, 2 sesiones podés
arbitrar un discurso que deje claramente establecida la responsabilidad. Hugo, cuando Larreta, como Patricia Bullrich, como Elisa, las pruebas son contundentes. O sea, el acto condenatorio es decir, ¿dónde está la prueba? Si mataste a alguien no son contundentes. ¿Dónde está el arma? Son contundentes. Es así, ¿no es cierto? Y yo te preguntaba a vos, y por eso dice, cambiemos tu rol o nuestro rol de comunicador. Existe lo que se llama la pericia. No desarrollaron nunca in extensum los temas propios de la pericia, sino desarrollaron los temas de lo que lo acusaron, no o la pericia o las contradicciones que tuvo algunas pericias, porque hay pericias de parte, ¿no? Eso, además, teniendo en cuenta que tanto dos de los jueces como los dos fiscales debieron excusarse justamente por su relación de amistad, por la relación que hoy... Le hace los abrojos, claro. Partido de fútbol, el arquero de Liverpool, que es el que va a fallar, que lo dijo Cristina. Me río porque lo dijo Cristina Fernández en esa ironía. ¿Y quién va a resolver ese tema? El arquero de Liverpool, ¿no? Sí. Es realmente llamativo. Mira, en última instancia, yo no sé cuándo... La justicia siempre fue la última trinchera del poder económico, fue siempre. Pero tenía cierta elegancia en cuanto a la defensa de ese interés. Es decir, estaba bien vestido. Yo creo que empieza con el menemismo, esto de esta degradación absoluta de la justicia, que vos lo podés ver en la forma como actuaron en uno de los casos que citaste vos, que es el del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Fíjate vos que ahí la sentencia no niega que absuelve a Macri, no niega que eso se produjo. Eso, es decir, reconoce un delito, no podía usarse los servicios de inteligencia para hacer inteligencia, y nada menos que con familiares de víctimas. Yo te diría, reconoce una irregularidad y no lo tipifica como delito. Claro, está muy bien, pero ¿qué es un delito? Que es un delito, obviamente. Reconoce una irregularidad y no lo tipifica. Y entonces, como eso era imposible de evitar, esa irregularidad transformada en delito, ¿qué dice? Bueno, era indispensable para la seguridad del presidente. Me parece que se ha llegado a un grado de degradación de la justicia en donde además se puede absorber a un imputado reconociendo el delito que cometió. Hugo, vos sabés que la tele no es como la radio, la tele pasa volando, me encantó. Pero te voy a convocar para otro programa, yo creo que va a dar mucha tela para cortar, ¿te parece? Sí, y agradezcamos también que con todos los avatares de la Argentina, los periodistas tenemos un festín en la Argentina, ¿no? Pero te diría muy duro, ¿eh? Te diría muy duro. Pero tenés tema, parece mentira, ¿no? No se acaban los temas. No se acaban. Nos faltó hablar de economía, pero tenemos que cerrar, ¿eh? Te pido disculpas. Ok, gracias. Señores, ahora sí vamos a un pequeño corte con el agradecimiento acá a Hugo Pressman. Continuamos acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ustedes lo escucharon, Hugo Pressman, recientemente, el tema de cómo estigmatizar al peronismo, al kirchnerismo, algunos políticos que algunos sectores no los quieren o no simpatizan. Ustedes saben que se instaló también en los medios de comunicación un fuerte discurso antisindical, y en ese discurso antisindical hubo una repetitividad en los medios en contra de la institución Atilra. Por eso le propongo a todos ustedes que escuchen el comunicado de prensa que hizo Atilra esta semana. Comunicado de prensa. Atilra denuncia y repudia enérgicamente la violenta intromisión de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales de la industria lechera. Se trata de una práctica inmoral y degradante de oportunismo político, perturbador y desestabilizante que utiliza la puja normal de intereses entre trabajadores y empleadores para hacer campaña electoral. Este sector político
propone la supresión de los derechos laborales, que califica como excusas, con la eliminación de los principios, derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional, y las leyes de fondo reconocen a las entidades gremiales y a los trabajadores. Para ello ataca de manera permanente y sistemática a la representación orgánica de nuestros afiliados, tratando de descalificar a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, e incluso pretendiendo inmiscuirse de manera inaudita en la negociación paritaria del sector para opinar y decidir qué rubros deben abonarse y cuáles no, llegando al extremo de proponer ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una declaración de repudio a los trabajadores nucleados en nuestra entidad y creando una ilegal fuerza de choque empresarial contra los trabajadores. Se trata del mismo sector que califica de mafiosos a los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores y a diputados y senadores de extracción sindical. En las antípodas, entendiendo a la industria lechera como un todo que comprende más de 600 empresas lácteas, Atilra ha dado sobradas muestras y ejemplos de madurez, armonía, diálogo fluido, apoyo mutuo y entendimiento con el sector patronal, contándose con los dedos de la mano los conflictos que puedan suscitarse con los incumplidores crónicos, dado que no somos enemigos ni estamos en guerra con el sector empresario, al que en más de una oportunidad hemos ayudado a encontrar soluciones. Atilra es una gran familia, integrada por trabajadores, dirigentes, empleados, profesionales, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, profesores, músicos, pintores, deportistas, etcétera, cuyas profundas raíces se nutren en el terreno de la solidaridad, la cooperación y el bien común de nuestra sociedad. Así, de manera permanente, nuestros afiliados elaboran y custodian la nobleza y calidad de los productos lácteos que cotidianamente llegan a mesa de millones de argentinos. Nuestra entidad fomenta la educación, formación y capacitación intelectual de la población en todos los niveles, contando para ello con profesionales, establecimientos propios y convenios suscriptos con prestigiosas universidades tales como la UCE, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional del Litoral. En materia de salud, además de los servicios que brindan nuestras clínicas propias en la encomiable tarea sublime de salvar vidas, nuestro centro oncológico cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por físicos médicos, radioterapeutas, oncólogos, técnicos especializados en radioterapia y especializados en la utilización del Tomotherapy HDA proveniente de Estados Unidos, único en nuestro país, que hemos adquirido de la empresa Accuray en Madison, Wisconsin, que constituye la más avanzada tecnología para tratamientos oncológicos, destinado y abierto a toda la población. Llegado a este punto, dejamos aclarado que nuestra entidad respeta el pensamiento de todos los sectores políticos y actores sociales, aun cuando podamos no coincidir, pero de ninguna manera aceptamos ni permitimos el agravio, la descalificación, la persecución y la intromisión indebida de violentas fuerzas de choque empresarial antisindical que pretenden arrojarnos nuevamente al pasado más oscuro y tenebroso de nuestra historia, alertando a las autoridades administrativas, laborales, judiciales, legislativas y a la sociedad toda con respecto al surgimiento de estos movimientos ilegales. Firmado Consejo Directivo Nacional.
Bueno, señores, hemos escuchado el comunicado de prensa que hizo Atilra. Desde ya nos solidarizamos con lo que está pasando en materia de comunicación. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.